Muy buenos días, Dios les bendiga en esta hermosa mañana. Bienvenidos a su canal, Sea la Luz. Y como siempre, que sea la luz del Padre, que es Jesús en tu persona, en todo lo que hagas, en todo lo que emprendas, que sea la luz del Padre, que es Jesús en tu vida. Como siempre, estamos agradecidos con Dios porque estamos respirando, le damos gracias, ¿verdad? Porque estamos respirando y como dice la Escritura, todo que respire, alabe a Jehová. Si estás respirando, dale gracias a Dios. Si estás respirando, dale la gloria a Dios. Si estás respirando y tienes vida, dale la gloria a Dios. Este canal es con el único propósito de darle la gloria a Dios, escudriñando su palabra. No estamos, ¿verdad?, siguiendo ninguna doctrina humana, sino estamos siguiendo la Escritura como dice, como es, porque como dice Jesús, ¿verdad?, le dijo al enemigo en el desierto, escrito está. Entonces yo les pido, ¿verdad?, como siempre, descarguen la Escritura en su teléfono, ¿verdad? Yo uso la Reina Valera, hay veces que, ¿verdad?, la Escritura pues cambia, pero quiere decir la misma cosa, ¿verdad? O sea, no que la Escritura cambie, sino que las palabras son diferentes, pero si tú te vas al griego, si tú te vas, ¿verdad?, vas a encontrar y vas a entender, ¿verdad?, lo que Dios quiere decirte en realidad. Y no nada más agarramos un solo versículo, como cierta gente agarra un solo versículo para, ¿verdad?, torcer las Escrituras, porque las Escrituras son desde Génesis hasta el Apocalipsis. Desde Génesis hasta Jesús son las Escrituras antes de Jesús, pero con Jesús vinieron estas Escrituras, ¿verdad? Y las Escrituras se cumplió. Jesús vino a cumplir, Jesús vino, camino recto, justo, santo, y ahora seguimos al obediente. No seguimos al desobediente. Y la palabra de Dios es de Génesis hasta Apocalipsis y se conecta de una manera impresionante. Para eso es este canal nada más, para estar escudriñando la palabra de Dios. Y así les pido que abran la Escritura en Juan 15. Vamos a leer Juan 15. Vamos a estar leyendo del 5 al 2. Dice la Escritura. Juan 15, 5 al 2 dice: Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y lo recogen y lo echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que lleves mucho fruto y seas así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardareis mis mandamientos, permanecéis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Bendito Padre Celestial, le damos toda la gloria y toda la honra. Muchas gracias, Señor, por estar vivo. Muchas gracias por la vida que nos da. Muchas gracias, Señor, porque estamos respirando, Señor. Muchísimas gracias por todo, Señor. Que su voluntad sea hecha en nosotros, Señor. Y le pedimos, Señor, que su Espíritu Santo sea guiándonos, Señor, en este mensaje, Señor. Que su Espíritu sea tocando, redarguyendo, trayendo paz, rompiendo cadenas, Señor, levantando, Señor. Que sea su Espíritu tocando, Señor. Que su palabra, Señor, sea entrando en nuestros corazones, esa semilla que dé fruto al 100%, Señor. Que entre esta semilla en tierra buena, Señor. Pidiendo, Señor, también que todo aquel que esté viendo este mensaje, Señor, que usted sea, Señor, tocando, Señor, levantando, redarguyendo con su palabra y su Espíritu, Señor. Le damos gracias, como siempre, día con día, Señor, por lo bueno que es con nosotros, Señor. Que hasta hoy, Señor, tenemos vida, Señor, gracias a usted. Y tenemos vida con la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, de su Hijo amado que vino a dar su vida por nosotros. Le damos gracias, Señor. Gracias porque tenemos el Espíritu de Dios, Señor. Gracias por todo, Señor. Gracias que usted ha hecho todo, Señor. Y, Señor, que sea usted, Señor, poniéndonos hambre, Señor, de escudriñar su palabra, hambre de seguirle, hambre, Señor, para orar con usted, Señor. Hambre, Señor, para estar en comunión con usted, Señor. Le pedimos perdón, Señor, porque somos pecadores, no somos perfectos, Señor, pero que sea usted, Señor, con su Espíritu y su palabra,
pedimos en el nombre de su Hijo amado Jesús. Amén y amén. Dice del 5 al 7, ¿verdad? Yo soy la vid y vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Permanecéis en mí y llevaréis fruto. Y con la palabra sabemos que los frutos del Espíritu, ¿verdad? Los frutos del Espíritu, hay obras de carne, frutos del Espíritu, y los frutos del Espíritu, el primero es amor, paz, benignidad, templanza. Estos frutos del Espíritu estarán en nosotros. Y ahí es como te das cuenta de verdad quiénes son religiosos y quiénes no. Porque tienes que tener amor, tienes que tener paz, tienes que tener verdad. Y eso no quiere decir, cuando tú dices la verdad, le va a molestar a mucha gente. Jesús, ¿qué le pasó? Entonces, cuando estamos hablando de la Escritura, y la Escritura la estamos dando, ¿verdad? Para que tú leas la palabra y que tú seas escudriñando. Yo no te voy a hacer cambiar, no. Lo que hace cambiar a la persona es su palabra y el Espíritu de Dios. Cuando tú das la verdad y dices la verdad a la gente no le molesta. Por eso es que hay mucha gente viendo, ¿verdad?, muchas cosas en el internet, en vez de ver ahorita qué es lo que, ¿verdad?, hacemos nosotros, escudriñar la palabra, ver videos de Dios. Y cuando veas a todos aquellos que estén dando la palabra de Dios, fíjate, escudriñalo, apunta los versículos, como les digo, apúntenlos y sean ustedes estudiando por sí mismos, porque eso es para que tú seas viendo la palabra de Dios y que no dejes que nadie te engañe. Jesús está diciendo, permanece en mí, ¿ves? Permanece en mí. El que permanece en mí lleva fruto. Y dice la Escritura, el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí, mis palabras permanecen en vosotros. Pedid todo lo que queréis y os será hecho. Pedid todo lo que queréis y os será hecho. Si permaneces en Jesús. Si no permaneces en Jesús, ¿verdad? No va a haber tal cosa. Hay que permanecer en Jesús para que Él nos dé y nos provee de todo lo que nosotros le pidamos. Y yo, la verdad, yo no le pido nada a Dios, siempre le digo gracias. Siempre le digo gracias. Siempre le doy gracias y siempre le doy gracias por todo. Dios te da el día y tú aprovechas el día como tú quieres. Yo el sábado yo doy la Escritura como dice la palabra de Dios. Jesús nunca vino a abolir eso y por eso estamos dando la palabra en el sábado, ¿verdad? Porque Él es el que nos santifica, dice su palabra. Vete y escudriña y lo verás. Entonces, nosotros le damos la gloria a Dios como las escrituras dicen. En Lucas 4, vete a Lucas 4 y verás que esa era la costumbre de nuestro Señor Jesucristo, ir a las sinagogas el sábado. ¿Y qué crees? Vete a Hechos y encontrarás que Pablo, los que muchos dicen que ya no la ley, bueno, pues él daba la Escritura los sábados. No dejes que nadie te engañe. Ya he dado los versículos, vete a Hechos y lo lee Pablo y vas a ver y te darás cuenta que Pablo iba a las sinagogas todos los sábados y van a decir, no, que es que eran los judíos. No, pues ir a judíos y también a los gentiles, y lo puedes corroborar en Hechos para que no dejes que nadie te engañe. Si permanecéis en mí, mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Ok, ¿verdad? Todo lo que pidas será hecho, y la Escritura dice lo mismo, ¿verdad? Pero tenemos que permanecer en Jesús. Ahora, en Primera de Juan 3:1-9, Primera de Juan 3:1-9, dice la Escritura, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por eso el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro, así, ¿verdad? Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. ¿Ves?
Cuando tú aceptas a Jesús, entonces tenemos que seguir el camino. Acepta a Jesús, bautízate, acepta a Jesús, y aceptar a Jesús es seguir su caminar. Y entonces viene un proceso de que tú estás buscando del Espíritu de Dios, de su palabra, y es la única forma de cómo te purificas. Y entonces empiezas a caminar, a obedecer. No es por obras para que nadie se gloríe, ¿verdad? Y la fe viene por el oír la palabra de Dios y ser hacedores de la palabra, no nada más solamente oidores. ¿Ves? Tenemos que ser hacedores. Eso es como Dios nos va purificando por medio de su Espíritu y su palabra, ¿verdad? Que tengamos comunión con Dios, y entonces cada día nosotros tenemos que purificarnos. Eso es lo que es el nuevo pacto, estar ahora en la presencia del Espíritu de Dios y que el Espíritu de Dios nos guíe. Dice la Escritura: el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para eso apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. ¿Ves lo que es ser nacido de Dios? Ahora todo el mundo predica: no, es que todos somos pecadores. Sí, todos somos pecadores, por eso vino Jesús, y Jesús nos vino a enseñar el camino. Y ahora el nuevo pacto es que tú buscas del Espíritu de Dios, para que el Espíritu de Dios, ves, esté en nosotros y que ahora nos ayude a que el carácter de Dios sea en nosotros. Esto no es creerte nadie. Por eso los judíos y los fariseos, ¿verdad? Los fariseos y los escribas, ¿verdad? La mayoría se creían más que los demás, por eso apedreaban, por eso ponían una cruz, por eso nada más estaban tratando. ¿Ves que seguían una ley? ¿Cuál ley seguían? Apedrear. Porque ellos se sentían santificados, iban y apedreaban, en vez de guardar los mandamientos de Dios, que dice, uno de ellos dice: no matarás. Y te das cuenta, tanta religión y tanta gente que está siguiendo supuestamente a Dios, siguen a Dios y siguen matando. Ahí te das cuenta que no están siguiendo al Dios verdadero, porque Dios ya mandó a su Hijo unigénito y Jesús vino a mostrarnos su luz, y todavía el ser humano le mató y le puso en una cruz, y Jesús no ha matado a nadie hasta ahorita. Jesús te ama y Jesús quiere que todos, ¿verdad? Que nadie se pierda, más que todos procedan al arrepentimiento. Hoy es el mensaje de salvación y de que te arrepientas. Arrepentirte es reconocer a Dios, porque si no reconoces a Dios no puedes tú reconocer su autoridad, y su autoridad viene con la palabra de Dios. La palabra de Dios es la autoridad que ahorita tenemos. El Espíritu de Dios, tenemos comunión, y el Espíritu de Dios nos va a guiar a tener más hambre de su palabra, escudriñándola de tal manera que no dejes que nadie te engañe. Y ves lo que dice: el que practica pecado es del diablo. ¿Ves? El que practica pecado es del diablo. Lo hemos venido diciendo desde el principio. ¿Cómo engañó a Eva? A hacer desobedecer de comer el fruto. Entonces le da a Adán, come, y ahora todos nosotros tenemos esta carne. Todos tenemos la carne. Dios trajo su santidad, sus 10 mandamientos, los dio a conocer, para que Jesús viniera a cumplir. No dejes que nadie te engañe. ¿Ves? Estamos siguiendo al obediente, al que guardó. No dejes que nadie te engañe. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. ¿Por qué crees que en Mateo 5:48? Vamos a Mateo 5:48, dice la Escritura: sé pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. ¿Cómo Jesús nos va a decir que seamos perfectos cuando toda la mayoría estamos diciendo: no, es que somos pecadores? Somos pecadores al aceptar a Jesús. Entonces tenemos, ¿verdad? Como dijo Juan ahorita, tenemos una misión de estarnos purificando día con día. Nosotros, no purificar a nadie. Yo estoy dando el mensaje para que tú leas y que tú veas y que tú seas, ¿verdad?, buscando de Dios por ti mismo. Ese es el buscar de Dios por ti mismo. Jesús está diciéndose: pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Entonces, ¿cómo te está pidiendo algo Jesús que no podemos hacer? Entonces, ¿Jesús es mentiroso?
Jesús no es mentiroso. ¿Ves cómo empezamos? Permanecer en mí. Si estás permaneciendo en Jesús, Jesús es perfecto y no hay pecado en Él. Entonces, si estamos permaneciendo en Él, ¿cómo estamos? ¿De qué manera estamos? Por eso hay una búsqueda constante, día con día, día con día. ¿Para qué? Para que Dios, el Espíritu de Dios, sea iluminando nuestras vidas por medio de su palabra y su Espíritu. Y eso está en Deuteronomio. Vamos a Deuteronomio 18:13. Deuteronomio 18:13. ¿Ves cómo todo Jesús está diciendo la palabra? Porque Jesús es la palabra de Dios en carne. Y te lo muestro. Deuteronomio 18:13 dice: perfecto serás delante de Jehová tu Dios. Les está diciendo a la gente, al pueblo de Israel: perfecto serás delante de Jehová tu Dios. Y ves todo lo que pasó. Eso lo está declarando Dios antes de que viniera Jesús. El pueblo de Israel ya sabemos que no quiso guardar. Y Jesús vino a cumplir. Él es la luz. ¿Ves? Jesús vino a cumplir. Porque murió santo, justo, recto, perfecto. Entonces nos devolvemos, ¿verdad? A Juan. Vamos a Juan 15. Dice del 8 al 10, dice: en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seas así mis discípulos. Como el Padre me ha enviado, así también yo os he amado. Permanecer en mi amor. Si guardaréis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. ¿Ves cómo es clara la Escritura cuando Jesús dice permanecer en mí? ¿En qué debemos de permanecer? En su amor. Su amor es totalmente distinto y ya he dado los versículos. Está en Romanos, vete. Dice: el cumplimiento de la ley es el amor. Pues el amor es el cumplimiento de la ley. Y Dios es amor. No es que tenga amor Dios, sino que la esencia de Dios, quien es Dios, es amor. Y el amor son sus mandamientos. Jesús lo está diciendo. Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permanecer en mi amor. Si guardaréis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. ¿Ves? Él vino a permanecer en el amor del Padre, que es el mismo que el amor de Jesús. No porque esté diciendo permanecer de mi amor, entonces el amor de Jesús es diferente al del Padre. Eso no es. Permanecer en mi amor, guardar mis mandamientos, así como yo he permanecido en el amor del Padre. ¿Ves? Jesús vino a permanecer en el amor del Padre y dándonos el amor y dándonos su luz, que es guardar sus mandamientos. Escúchalo, no dejes que nadie te engañe. Guardar sus mandamientos. En 2 de Corintios 3, del 1 al 3, dice la Escritura: ¿comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos, o tenemos necesidad, como algunos, de cartas de recomendación para vosotros o de recomendación de vosotros? Nuestras cartas sois vosotros, escritas en vuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres, siendo manifiesto que sois carta de Cristo expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu de Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne de corazón, del corazón, sino en tablas de carne, ¿verdad? Del corazón. ¿Y qué hemos venido diciendo? El nuevo pacto. Porque el nuevo pacto, ¿verdad? Vámonos a Hebreos 8, del 1 al 10, dice la Escritura: ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad de los cielos. ¿Ves? Se sentó en la majestad con M grande, se sentó a la diestra de la majestad. ¿Quién es ese? Jesús. ¿Y la majestad quién es? El Padre. El Padre. Ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre.
porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por el cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Te recuerdo que el sumo sacerdote tenía que matar cordero. Ese es el ministerio de muerte. Ahorita, cuando el pecador transfería su pecado, ponía la mano en la cabeza del cordero, degollaba el cordero, y esa sangre era llevada ¿a dónde? Esa sangre inocente era llevada para que tú tuvieras un cubrimiento de pecados. Eso no quitaba el pecado. La sangre de Jesús sí. Jesús vino a derramar su sangre para que tú, ¿verdad?, le aceptas, y su sangre justa, santa, que no pecó, sangre inocente. Jesús murió inocente, ¿verdad? Él no pecó, y lo llevaron y lo crucificaron, y es el sumo sacerdote que entró al lugar santísimo, ¿verdad? Entras al lugar santísimo. Nadie podía entrar al lugar santísimo. Escucha, nadie podía entrar, solo el sumo sacerdote cada año, y Jesús es el sacerdote que está ahorita en el templo verdadero en el cielo. ¿Y qué está haciendo? Intercediendo por ti y por mí, para que nosotros seamos vencedores. Pero necesitas que Él intercede por ti, y ya depende de ti si tú en tu opción, en tu vida cotidiana, vas a buscar de Dios o no. Eso es diariamente, como ahorita lo leímos, purificarse a sí mismo. Dice la Escritura, porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Así que si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo un sacerdote que presenta las ofrendas según la ley. Eso es Colosenses 2. Esto es sombra de lo que había de venir. Sábados ceremoniales cuando matabas corderos. No dejes que nadie te engañe. La Escritura se conecta. No los sábados, el sábado eterno, hermano mío. Es una incorrecta decisión, porque acuérdate que ahí dice, nadie te juzgue. No dice, ya no guardes. No, dice, ya nadie te juzgue por sábados, por comidas, por bebidas, ¿verdad? Porque esto era sombra de lo que había de venir. ¿Qué era la sombra de lo que había de venir? El Cordero de Dios que quita el pecado. Ya no tenemos que matar corderos en sábados ceremoniales, no en el sábado de Dios. Vete a Levíticos 23, ya lo he dicho. Primero viene el sábado de Dios eterno, y luego ya vienen todos los que eran llamados sábados y que no querían sábados, pero eran llamados sábados, y eran las muertes de cordero, que el sacerdote entraba, ¿verdad?, al lugar santísimo con esa sangre inocente para perdón de pecados. No dejes que nadie te engañe. Dice, así que si estuvieras sobre la tierra, ni siquiera serías sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley, los cuales sirven a los que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciendo, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. ¿Ves que se le mostró un modelo del cielo, y hizo el tabernáculo conforme a ese modelo, donde está Jesús, que es el sumo sacerdote? Pero ahora, tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Es mediador de un mejor pacto. Porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para segundo. Porque reprendiéndolos, dice, aquí viene días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto, no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto. ¿Ves? Ellos no permanecieron en mi pacto. Pacto quiere decir testamento, pacto quiere decir matrimonio. Pacto, no quisieron estar conmigo en pacto. Eso es lo que Israel no quiso hacer. La mayoría, muchos son los llamados, pocos los escogidos. Dice, no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto, y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Desentendí de ellos, o sea que violaron mi pacto, y yo me aparté, y yo me negué. Ya no fueron mi pueblo, ya no, por decisión de ellos. El 10, por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos, y sobre su corazón las escribiré, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Ellos me serán por pueblo. Y en Primera de Juan dice,
Dice, en Primera de Juan dice, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio, y para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. Es nacido de Dios. Si somos nacidos de Dios, entonces ya no practicamos el pecado. ¿Y qué es pecado? Infracción de la ley. ¿Qué es pecado? Infracción de la ley. No dejes que nadie te engañe. Dice la Escritura, seguimos leyendo en 2 Corintios 3, del 4 al 13, dice, y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios, no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino de nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de letras, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. ¿Ves? Y aquí hay un entendimiento como que la letra mata, como los 10 mandamientos matan, cuando es el Espíritu, y estamos leyendo ahorita que el nuevo pacto es que el Espíritu de Dios pone la ley en nuestra mente y la escribe en nuestro corazón. ¿Ves? Es la misma ley, los 10 mandamientos, no dejes que nadie te engañe. Ese es el nuevo pacto, hermano mío. No dejes que nadie te engañe. El 7, y si el ministerio, aquí es donde, y si el ministerio de muerte grabado con letras en piedra fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer. Te recuerdo que Moisés bajó con la cara, le brillaba el rostro y tenía que poner un velo, y venía con los 10 mandamientos, que aquí dice, y si el ministerio de muerte grabado con letras de piedras fue con gloria, el ministerio de muerte. A ver, los 10 mandamientos son ministerio de muerte. Aquí lo está diciendo la Escritura, pero ¿de qué se está refiriendo? Ojo, te voy a poner un ejemplo fácil. El símbolo de alto en una calle, ese símbolo es la ley en la calle que te dice que no te pases que debes de hacer alto para que no haya ningún conflicto. ¿Ok? Ese símbolo te dice que no te pases, que te tienes que detener en el carro porque el símbolo lo dice. ¿Ok? Si tú te pasas ese símbolo y hay un oficial, te va a dar una multa. Esa es la ley de Moisés. La ley de Dios son los 10 mandamientos. Si eres transgresor, eres pecador. Con Jesús ya no debemos de ser transgresores, porque Jesús vino a cumplir. No dejes que nadie te engañe. Ese es el nuevo pacto, que el Espíritu de Dios ahora pone la ley, la escribe en tu mente, la pone en tu mente y la escribe en el corazón. De la misma manera que en la calle, una señal de alto, el alto es la ley. Ahora yo te voy a preguntar, si la ley hubiera sido abolida, en todos los gobiernos hay leyes, y si no hay leyes, la ley es ¿para qué? Para ordenanzas, ¿para qué? Para mantener un orden. Mantener un orden. El signo de detente quiere decir que te tienes que detener, porque si no puede haber un accidente si te lo pasas, o si no, si va un oficial te va a dar una multa, y esa es la paga porque desobedeciste. Pues la paga del pecado es muerte. Ministerio de muerte. ¿Ves que todavía sigue siendo ministerio de muerte? Porque la paga del pecado es muerte. Y no acabamos de leer aquí en Juan, dice la Escritura. Dice, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. Porque es nacido de Dios. ¿Estás entendiendo? La paga del pecado es muerte, y la paga del pecado sigue siendo muerte. Por eso los que no quieren guardar la ley usan estos versículos para decirte, es el ministerio de muerte. No,
los 10 mandamientos te dan vida. Jesús resucitó al tercer día y Él vive y está sentado a la diestra del Padre y estamos siguiendo a Jesús. Jesús, el que obedeció, el que guardó, hermano mío. No dejes que nadie te engañe. ¿Cómo empezamos? Permanecer en mi amor como yo he permanecido en el amor del Padre, que es guardar sus mandamientos. No dejes que nadie te engañe. Pues pecado es infracción de la ley. Y la paga del pecado es muerte y sigue siendo muerte. Si no te arrepientes, ¿ves? Somos nacidos de Dios porque ya no pecamos. Es una decisión personal que tú ya no debes de pecar, ya no debes de ser infractor de ley. Ese es el nuevo pacto. Ojo. Dice, y si el ministerio de muerte grabado con letras de piedra fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer. ¿Ves? ¿Qué iba a morir? ¿Quién murió en el desierto y no pasó a la tierra prometida? Moisés. ¿Por qué? Porque desobedeció. Si no te sabes esa, le dijo Dios, háblale a la peña. El primero le había dicho, pégale a la peña, le pegó a la peña y salieron aguas. Y luego la segunda vez, la peña representa a Cristo, Jesús. Ya no le pegues a la peña, háblale. ¿Ves? Ya no le pegues a la peña, háblale a la peña. Háblale a Jesús. Ora. La oración. Háblale. Y Moisés le pegó a la peña porque estaba enojado por el pueblo de dura cerviz y dijo Dios, no vas a entrar ni tú ni este pueblo. Y la segunda generación entró, no la primera. Y ves de lo que está hablando aquí Pablo en 2 de Corintios, dice Moisés, a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer, aunque tuvo gloria en su rostro, porque le dio los 10 mandamientos, y ves que la presencia de Dios te da la luz de Dios. Si tú empiezas a buscar de Dios, entonces la gloria de Dios está en ti y te empieza a quitar todas las cosas de carne que no sirven. El 8. ¿Cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria del ministerio de justificación. El ministerio de justificación, ¿cómo Jesús nos justifica? Él es justo porque no pecó, hermano mío. Y su justicia nos da justicia a nosotros, porque Él es santo, puro, recto. Él guardó. Ahora nos da justicia a nosotros. Esa es la justicia que debemos de seguir. Sus pisadas, seguir al Maestro. Porque aún lo que fue glorioso no es glorioso en este respecto en comparación en gloria más eminente. Porque si lo que parece tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece. Así que teniendo tal esperanza usamos de mucha franqueza, y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido. ¿Ves? Y lees el versículo y la gente, ya ves, tenía que ser abolido los mandamientos. No, está hablando del velo. En fin, que aquello que sería abolido. Y acuérdate, lo que pereció fue Moisés y su rostro que brilló después de haber venido de que Dios le dio los 10 mandamientos. Y aquí está hablando del velo, ojo, y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido. Aquello que había de ser abolido. ¿Qué fue abolido? El velo. Ojo. Porque si no, entonces, ¿cómo explicas Mateo 5, 17, 18? Mateo 5, 17, 18, no piensas que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasarán de la ley, hasta que todo se haya cumplido. Jesús, ves que es claro cuando dice, primero pasan los cielos y la tierra. Y si tú sales ahorita y ves el cielo y ves la tierra, ¿qué quiere decir? Que ni lo más pequeño de la ley ha sido abolida. Entonces no hay contradicción. Y hay un mal entendimiento porque está diciendo en aquello que había de ser abolido, que es el velo. Ahora, con la palabra de Dios te digo, dice la escritura en Mateo 27, 50 al 54, dice, mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu,
Y he aquí el velo del templo se rasgó en dos de arriba abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron, y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron, y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. El centurión y los que estaban con él guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron: verdaderamente este era Hijo de Dios. El 50, mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu, y aquí el velo del templo se rasgó en dos de arriba abajo, y la tierra tembló, las rocas y se partieron. ¿Qué en Juan te puedes dar cuenta que fue lo que Dios exclamó? Dijo: consumado es. Y entregó el Espíritu. Y también puedes ir a los evangelios y puedes ver que cuando Jesús dice: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, y cuando exclama, se rasga el velo. ¿Qué fue abolido? El velo. La presencia de Dios estaba en el lugar santísimo, y ahora ves que somos templos del Espíritu de Dios. Ahora el Espíritu de Dios está dispuesto para ti, para mí, pero tenemos primero que aceptar a Jesús. ¿Ves? Tenemos que rechazar nuestra naturaleza carnal. No tienes que rechazar quién eres, sino tu naturaleza, que esta es la que nos lleva a desobedecer. Esta nos hace mentir, esta nos hace matar, esta nos hace adulterar, esta nos hace codiciar. Esto nos hace desobedecer a Dios. ¿Ves? El sumo sacerdote tenía una vez al año y tenía que estar perfecto, porque si no el sumo sacerdote moría. Por eso el sumo sacerdote tenía campanitas en sus vestidos, porque si ya no la oían, entonces jalaban al sacerdote. ¿Por qué? Porque había caído fulminado. No tienes que tener pecado, porque la simiente de Dios acabamos de leer. ¿Ves? Si tú aceptas a Jesús, es que ya rechazaste el pecado. Si no has rechazado el pecado, entonces eres del diablo. Acabamos de leerlo. Porque el diablo peca desde el principio. Es desobediencia. Se rasgó el velo. ¿Qué había de ser abolido? Cuando se rasga el velo. Ahora tienes oportunidad ¿de qué? De estar en la presencia de Dios. No dejes que nadie te engañe. Vámonos a Éxodo. Vamos a Éxodo 26. 31 al 33 dice: también harás un velo de azul, púrpura, carmesí y lino torcido, será hecho de obra primorosa con querubines, y lo pondrás sobre 4 columnas de madera de acacia cubiertas de oro, sus capiteles de oro sobre basas de plata, y pondrás el velo debajo de los corchetes, y meterás allí del velo adentro el arca del testimonio. Aquel velo os hará separación entre el lugar santo y el lugar santísimo. Ese velo, cuando Jesús exclamó, fue rasgado de arriba abajo. ¿Qué había de ser abolido? Lo que Dios instituyó en el templo antes, y que Dios nos dice que es, y que estaba adentro del lugar santísimo, el arca del pacto. El arca del pacto contenía maná del cielo, tenía los 10 mandamientos y la vara de Aarón. No dejes que nadie te engañe. Y solamente el sumo sacerdote cada año, cuando hacía la matanza de corderos, eso es sombra de lo que había de venir, porque Jesús ya vino. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ya descendió, Él cumplió, Él guardó, y Él derramó su sangre para ti y para mí. Ahora tenemos entrada al lugar santísimo gracias a Jesús. Dice en 2 Corintios 3, 14, 2 Corintios 3, del 14 al 16, dice: pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos, pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. ¿Ves lo que está hablando? El velo. Ya se rasgó el velo, ya no hay velo. ¿Qué era lo que había de ser abolido? El velo. Ya con Cristo es quitado el velo, porque, ¿verdad? Y dice: pero el entendimiento de ellos se embotó. ¿Sabes qué quiere decir embotó? Ojo, vete al internet. Dice: ¿qué significa la palabra embotó en la Biblia? La palabra específica que usa
esta traducción del Evangelio es embotar, que otras versiones traducen como ofuscar, volver torpes, hacer pesados, aturdir, nublar, endurecer. En esencia tratan de transmitir que hay cosas que nos hacen ineptos espiritualmente, hablando para relacionarnos con Dios. ¿Te fijas todo lo que es embotar? El entendimiento se embotó. ¿Por qué? Porque todavía querían seguir viviendo con una ley, apedreando, poniendo muertes de cordero, guardando sábados ceremoniales, y los sábados ceremoniales ya no. De eso habla Colosenses 2, ya no tienes que matar corderos. Pero el sábado de Dios, que es santo desde el principio, ese sí, no puedes tú estar hablando. Pablo no puede estar hablando, por eso dice, es sombra de lo que había de venir. Y ves el sábado de Dios que santificó Dios, no el pueblo de Israel. Él lo bendijo, lo santificó cuando todo estaba perfecto, hermano mío. No dejes que nadie te engañe. Y en Levíticos 23 te invito, y ya di ese estudio, pero vete para que tú lo veas. Vienen primero los sábados de Dios y luego los sábados ceremoniales que no caían en sábado y que eran las matanzas de cordero, y eso era la ley de Moisés. Ahora dice, hacer pesados, añadir, nublar y endurecer. Te recuerdo en Hechos, vámonos a Hechos porque esto está tremendo. Hechos 7, 55-60, dice la escritura: duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores? Vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis. Oye, estas cosas se enfurecían en sus corazones. Oyendo estas cosas se enfurecían en sus corazones y cogían los dientes contra él. Pasa lo mismo siempre, ¿ves? Está tremendo. Esteban está lleno del Espíritu de Dios y ve lo que les está diciendo. Les está diciendo, duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistir siempre al Espíritu Santo como vuestros padres, así también vosotros. Y le está diciendo que ustedes mataron. Y también le está diciendo, vosotros que recibís la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis. ¿Cuál ley? ¿Ves que ellos iban tras una ley de era matar, la ley de Moisés, y no guardaban la ley de Dios? Es clara la escritura. Ahora, ve, cuando tú hablas de la ley de Dios, de los 10 mandamientos, y te molesta, bueno, ¿qué crees que le hicieron a Esteban? Oye, oyendo estas cosas se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Y yo he visto tanto, de verdad, tanta gente que hasta se enfurece. No, la ley ya no, caray. Y se enfurecen tanto, hasta dices tú, bueno, y están predicando, y se enfurecen, precisamente como aquellos que habían de apedrear a Esteban. Dice, incircuncisos de corazón, el nuevo pacto, duros de servir. Deuteronomio 10:16 dice la escritura: circuncidad pues el prepucio de vuestro corazón y no endurezcáis más vuestra cerviz. ¿Qué crees que le está diciendo Esteban lleno del Espíritu? Lo mismo que está en Deuteronomio, para que veas si no es sorprendente la escritura. En Deuteronomio, circuncidad puede ser el prepucio de vuestro corazón y no endurezcáis más vuestra cerviz. Y ve lo que está diciendo: duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo como vuestros padres, así también vosotros. ¿Qué crees? El nuevo pacto es que circuncides tu corazón. ¿Cómo es eso? Vamos a Romanos 2:25-29. Romanos 2:25-29 dice la escritura: pues en verdad la circuncisión aprovecha si guardares la ley, pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. ¿Qué dice en primera de Juan? Pues pecado es infracción de la ley. Pecado es infracción de la ley de Dios. Y aquí en Romanos dice: pues en verdad la circuncisión aprovecha si guardares la ley,
Pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. El 26, si pues el incircunciso guardara las ordenanzas de la ley, no será tenida su incircuncisión como circuncisión. ¿Ves? Todo aquel que no ha sido circuncidado, que no tiene circuncisión en la cárcel, pero guarda los mandamientos de Dios, ojo, el 27, y el que físicamente es incircunciso pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti, que con la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interno, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza de la cual no viene de los hombres, sino de Dios. Pablo a los romanos, escribiéndoles el nuevo pacto, y está refiriéndose, si tú eres judío, y es que es judío, no, todos los judíos hasta hoy tienen la circuncisión en la carne, que te quede claro. Todos aquellos que no tienen la circuncisión, está hablando de los gentiles como tú y como yo. Eso nos hace ser hijos de Dios ahora, verdadero pueblo de Israel y verdadera simiente de Abraham. La circuncisión del corazón. Dice, el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti, que con la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley. ¿Ves cómo pecado es transgresor, infractor de ley? El 29, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en el espíritu y no en la letra, la alabanza de la cual no viene de los hombres, sino de Dios. Con la escritura te lo muestro. Pablo diciendo, ahora, ya te había dado esta, 1 Corintios 7, 17 al 19, 1 Corintios 7, 17 al 19, dice la escritura, pero cada uno como el Señor le repartió y como Dios llamó a cada uno, así haga, esto ordenó en todas las iglesias. Fue llamado a algunos siendo incircunciso, ¿qué decir circunciso? Fue llamado a algunos siendo incircunciso, no se circuncide. La circuncisión nada es y la incircuncisión nada es, sino el guardar los mandamientos de Dios. La incircuncisión ya nada es en la carne, sino el guardar los mandamientos de Dios. Y dice el 17, y esto ordeno en las iglesias. Y las iglesias de hoy, la mayoría, esa orden, porque es el Espíritu de Dios. Escúchalo, escudriñalo, está escrito, es Espíritu de Dios. Esto ordeno en las iglesias. Ya la circuncisión nada es, quédate circunciso, quédate incircunciso, ya eso ya nada es, sino tienes que circuncidarte el corazón, guardando los mandamientos de Dios. Pablo, el Espíritu de Dios, inspirando a Pablo. Hechos 7, nos vamos a Hechos 7, ahora de 55, pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios, y dijo, he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. ¿Ves? Esteban lleno del Espíritu Santo. Ahora, ahí te va lo que hemos estado hablando. Dice, he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Y es más, el 58, pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Muchos dicen, es que Jesús es el Padre. No, Jesús es el Hijo de Dios y es Dios. El Verbo se hizo carne, ¿verdad? Y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Jesús es el Verbo, es el Hijo de Dios que descendió como tú y como yo, y que ya demostró que es Dios cuando resucitó al tercer día, porque vino en carne a obedecer, hermano mío. No dejes que nadie te engañe. Y Esteban está viendo al Padre, a la gloria del Padre, y a la diestra a Jesús. Por eso entiendes, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Y Jesús vino a devolverle la misma imagen en hombre, caminando como hombre, murió santo, perfecto, digno, y Él restableció la verdadera imagen que Dios hizo a Adán y Eva. Dios hizo a Adán y Eva a imagen y semejanza, pero
se vieron desnudos y entró la desobediencia y se apartaron. Y ves, ya lo sacó del jardín del Edén porque perdieron la imagen de Dios que Jesús vino a cumplir. Y Jesús es la imagen de Dios porque Él vino como hombre y resucitó al tercer día. ¿Y verdad que es Dios? Y está sentado a la diestra del Padre. No dejes que nadie te engañe. Dice: entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él, ¿verdad? Estaban crujiendo los dientes y se taparon los oídos. Y todos los religiosos, cuando detestan la verdad, porque cuando tú hablas la escritura, a varios les molesta. ¿Y qué crees? Hace guerra contra los que guardan los mandamientos de Dios, el dragón. Vete a Apocalipsis. Y si a ti te molestan los mandamientos de Dios, entonces quiere decir que tú estás del lado del que peca, porque Jesús no pecó. Y entonces, ¿de quién te vas a poner? ¿Del lado del que peca o del que no peca? ¿Del lado del que obedeció o del lado del que todavía hasta hoy desobedece? No es religión. Y no dejes que nadie te engañe. Dice la escritura, el 58, y echándole fuera de la ciudad le apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Ese es Saulo, ese es Pablo. Y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. ¿Ves? El morir, la palabra de Dios lo registra como dormir. Están dormidos. Y ahorita acabamos de leer que cuando Jesús se rasgó el velo, ¿qué pasó? Se levantaron de los sepulcros gente que estaba muerta y que durmió, y que Jesús resucitaron. Ahora con Jesús, toda la gente que ha muerto, ¿qué crees? Ahí viene un día donde vamos a resucitar. Bueno, los que estén muertos en Cristo resucitarán primero, y si estamos vivos y viene Jesús, ¿qué crees? No vamos a morir, sino vamos a cambiar en un abrir y cerrar de ojos y vamos a estar en el cielo después de la gran tribulación. Vete a Mateo 24, no dejes que nadie te engañe. Dice: y echándole fuera de la ciudad le apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo, Saulo de Tarso. Saulo ahí todavía no lo había convertido Dios, y Saulo era perseguidor de la iglesia. ¿A qué ley iban siguiendo? Pablo, fíjate, Saulo, antes era Saulo. ¿A qué ley estaban cumpliendo? Todavía seguían apedreando. ¿Ves que todavía estaban siguiendo la ley de Moisés de apedrear? En vez de guardar los mandamientos de Dios. No dejes que nadie te engañe. Éxodo, vamos a Éxodo. Éxodo 32, del 7 al 9 dice: entonces Jehová dijo a Moisés: anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Pronto se han apartado del camino que yo les mandé, se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado, y le han ofrecido sacrificios, y han dicho a Israel: estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Dijo más Jehová a Moisés: yo he visto a este pueblo, que por cierto es pueblo de dura cerviz. Este pueblo, por cierto, es de dura cerviz. ¿Qué crees? A Moisés le estaba dando los 10 mandamientos y ellos estaban adorando, cayeron en idolatría y se habían vuelto, ¿verdad? Y en la escritura vemos que está hablando: son pueblo de dura cerviz. Esteban está diciendo: incircuncisos de corazón y de dura cerviz, porque no tienen el Espíritu de Dios, no tienen el nuevo pacto. Y todos aquellos que no tienen el nuevo pacto hoy, ¿qué crees? Están hablando mal de los mandamientos de Dios cuando Jesús vino a cumplir y dio su vida cumpliendo. No dejes que nadie te engañe. Y seguimos al que cumplió. ¿Cómo empezamos? Permanecer en mi amor. Si guardáis mis mandamientos, permanecéis en mi amor, como yo he permanecido en el amor de mi Padre y he guardado los mandamientos de mi Padre. No dejes que nadie te engañe. No dejes que nadie te engañe. Dice la escritura: porque el Señor es espíritu, y donde está el espíritu del Señor, ahí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu
del Señor. Y eso es 1 Corintios 7, del 17 al 19. El 18, perdón. Por tanto, nosotros, todos mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria a la misma imagen como el Espíritu del Señor, el nuevo pacto. Ahora todos se agarran con la libertad y ahora están predicando todos de una libertad. No es libertad. Dice que los mandamientos, dicen que los mandamientos en Salmo 119, léelo para que nadie te engañe, dice, tus mandamientos me dan libertad. Y ojo cómo se conecta la escritura. Ve Santiago lo que dice. Vamos a Santiago. Santiago 1, del 21 al 25, dice: por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. ¿Ves? Desechando malicia, inmundicia, toda inmundicia. ¿Qué es inmundicia? Pecado. ¿Qué es malicia? Desobediencia. Pues pecado es infracción de la ley, la paga del pecado es muerte. Ve, la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañados a vosotros mismos, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. ¿Qué está hablando? ¿En Romanos? En Corintios, perdón. Porque el que se considera a sí mismo se va y luego se olvida cómo era. Pero porque el que se considera a sí mismo se va y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley de la libertad y persevera en ella, no siendo olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado de lo que hace. Y ya lo acabo de mencionar, ¿verdad? Todas las veces cuando él está citando la escritura con E grande, se está refiriendo a la escritura antes de Jesús. No dejes que nadie te engañe. La ley de la libertad. Y hoy promueven otra libertad. No, ya no estamos amarrados, ya no estamos esclavizados. Pues los mandamientos de Dios te dan libertad, hermano mío. Juan 15, 11 al 12 dice: estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros. Y parece ser que ahora, ¿verdad?, se promueve. No, es que es el amor, hermano mío. Pues sí, el amor ya te demostré con la escritura que es guardar los mandamientos de Dios, porque Jesús vino a cumplir y permaneció en el amor del Padre, y ahora tenemos que permanecer en el amor de Jesús que Él vino a guardar, hermano mío. No dejes que nadie te engañe. Ahora, esto es el nuevo mandamiento que Jesús dio, y ya lo dije. Vamos a Juan 13, 31 al 33. Juan 13, 31 al 33 dice la escritura: entonces cuando hubo salido, dijo Jesús: ahora es glorificado el Hijo del Hombre y Dios es glorificado en él. Si Dios es glorificado en él, Dios también le glorificará en sí mismo y enseguida le glorificará. Hijitos, aún estaré con vosotros un poco, me buscaréis, pero como dije a los judíos, así os digo ahora a vosotros: a donde yo voy, vosotros no podéis ir. El 34, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvieres amor los unos con los otros. Ojo, este es el nuevo mandamiento y lo está dando, ¿verdad? Ojo, ya lo he dicho, Jesús es la palabra de Dios en carne. Y vete a Levíticos 19, 18 y ve lo que dice la escritura. Dice Levíticos 19, 18: no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo, Jehová. ¿Ves cómo es erróneo que hay que amar a nuestro prójimo como nosotros mismos? Porque se cumple del quinto al décimo. Del quinto al décimo es el amor al prójimo. Porque si amas a tu prójimo, no le vas a matar, no le vas a robar, no vas a codiciar nada. Si amas en verdad a tu prójimo, no vas a adulterar, vas a honrar a tu padre y a tu madre. Si amas a tu prójimo, porque el amor de Dios es verdadero. Y ves, ama a tu prójimo como a ti mismo, y está en Levíticos 19. Y entonces, por ese nuevo mandamiento, ya quieren en este mundo guardar ese mandamiento. Ok, y con Jesús vamos a tener otros dioses. Con Jesús nos vamos a hacer imágenes y semejanza.
Ahora, por cierto, quiero comentar esto. Todas las ilustraciones que yo pongo, yo no las hice. Y las ilustraciones que pongo, yo no estoy diciéndole a la gente que adore. Para si dicen, ay, tú estás haciendo imagen. Yo no estoy haciendo ninguna imagen. Es como la película de la Pasión de Cristo. Entonces ellos son unos pecadores. Y ves que toda la idea de hacer una película del amor de Cristo es dar un mensaje. Estamos dando un mensaje usando ilustraciones. Yo no estoy haciendo ninguna imagen. Y yo lo digo ahorita, todas las ilustraciones que hago y pongo aquí en el canal no son para que las adores. Nosotros estamos dando la escritura para que tú seas escudriñando la palabra de Dios. Yo no estoy diciendo que adores ninguna imagen, ni ninguna semejanza, y ni tampoco porque he oído algunos. Entonces, si tú tomas una foto y tienes una foto de tu mamá, entonces ya eres un idólatra. No estás adorando esa imagen. Si tú tienes una foto de una familia en tu casa, entonces ya estás adorando. No, tienes una foto donde representa a tu familia y that's it. No estás adorando a nadie. ¿Ves? Amar unos a los otros, y eso no quiere decir que ya tengas dioses ajenos y que te estés inclinando y que estés adorando imágenes. ¿Ves? Los primeros 4 mandamientos, como dice Jesús en Mateo 5:17, no pienses que vine a abolir la ley, vine a cumplir. No pienses que vine a abolir. Hoy lamentablemente todas las mayorías, la mayoría, no todos, pero la mayoría, se han olvidado de los mandamientos de Dios. Cuando Mateo 5:17, Jesús es claro. Primero pasan los cielos antes que una jota y una tilde de la ley. No dejes que nadie te engañe. Dios te bendiga. Nos vemos en la próxima, y que la luz del Padre, que es Jesús, sea